Y nosotros también utilizamos contrastes hoy en día, tal vez no tan inteligentes, no tan implícitos, pero hay muchos contrastes que usamos en nuestra predicación, aún en estos días. Por ejemplo, hablamos de cuando la gente está muerta en sus pecados y cómo Cristo les da vida. Apuntamos a lo que pasó en el Calvario y que fue Cristo el que es el autor y el dador de la vida, el que sufrió y probó la muerte por nosotros. Entonces hablamos en contrastes constantemente. Y fue así con el hombre que fue curado. Él estaba inhábil, no podía caminar. Y en contraste, él salta y camina. Entonces es una fe de contrastes. Antes que somos salvados, estamos espiritualmente muertos. No tenemos comunión con Dios. Y después lo opuesto pasa. Se nos da vida y una nueva naturaleza. Y tenemos vida espiritual. Entonces esta es una fe de los grandes contrastes. Y Pedro, de seguro, como vemos acá, habla en términos de contrastes. Y el versículo 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, en Cristo, ha dado a este hombre completa sanidad en presencia de todos vosotros. Y es que así Pedro ensalza al Cristo resucitado. Y esto es debido a que vosotros habéis visto. Y es por eso que Pedro y Pablo les dice, es por eso que nosotros tenemos fe en Cristo, por lo que ustedes han visto por este milagro. Y por fe en Él es que nos ha dado el poder para curar a esta persona. Y quiero decir ahora dos cosas. Es de la evidencia del Nuevo Testamento que los apóstoles y tal vez dos o tal vez tres de los compañeros más cercanos, obreros en la fe, los quienes tienen el poder de curar después de la resurrección de Cristo Jesús, porque ellos fueron testigos de la resurrección y ellos fueron los escritores y los autentificadores de los libros del Nuevo Testamento de la Biblia. Entonces ellos fueron autentificados de una forma especial. Pero acá el milagro es en conexión con la resurrección. Cristo les había dado a ellos, a los apóstoles, el poder de continuar con los milagros. Pero el principio puede ser aplicado o es aplicado a nosotros. Es por fe que Dios hace algo por medio de nosotros. Pedro y Juan le miraron profundamente a este hombre y ellos sabían que por el poder de Cristo él podía ser sanado y lo levantaron. Y el principio también aplica a nosotros de esta forma. Por ejemplo, tú testificas a alguien. Tal vez, en tu opinión, tú estás hablando a la persona más improbable que pueda ser salvada. Si podríamos pensar de esa forma, o deberíamos. Esta persona, tú dices, es tan cínica, es tan orgullosa, esta persona es tan indiferente, pero tengo esta oportunidad para testificar y le voy a decir acerca de mi conversión o acerca de la fe o acerca de Cristo. La oportunidad se ha provisto para que yo lo haga. Entonces, tú miras a esta persona, querido amigo, y tú confías en Cristo. Tú no tienes que decir, yo creo que esta persona será convertida. No, porque tú no sabes. Esto está en las manos del Señor. Pero tú le miras a la persona y tú dices a ti mismo, no importa cuán obstinado o difícil, no importa cuánto te resistas, cuánto tal vez yo piense que tú no vas a ser cambiado o salvado, yo creo en el poder de Cristo y en su misericordia y en su bondad. Yo creo que Él puede salvar a quien Él quiere. Y entonces yo te voy a hablar a ti y te voy a explicar. Y no importa si tú retrocedes, si resistes, yo sé que si Dios quiere, esta palabra mía podría llevar a cabo tu salvación, o tal vez más después en el futuro. Entonces procedemos de esta forma en fe, porque escucha las palabras de Pedro en el versículo 16, y por la fe en su nombre, a este
que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Ustedes conocen que este hombre era inhábil, y la fe que es por él, por Cristo, ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Entonces ten fe. Siempre ora antes de testificar y después de testificar. A quien sea que tú hayas testificado, quien hayas hablado, siempre hazlo creyendo, porque es por medio de esta fe, y esta fe es un instrumento que se requiere. Dios puede hacerlo, y si el predicador no tiene fe, con todo Dios puede salvar a las personas, pero lo que es correcto y apropiado es que el predicador predique creyendo que cualquiera en esta congregación que escucha el nombre de Cristo y escucha del Calvario y de su obra y de su disposición para salvar, entonces Dios puede obrar en ese corazón. Entonces, cuando tú testifiques, cuando enseñes en la escuela dominical, considera a tus niños y hazlo con fe. Dios puede salvar ahora o tal vez en 50 años, si es que el mundo continúa. Dios puede salvar a este niño de acuerdo a su tiempo, de acuerdo a su plan. Entonces, sé un maestro que ejercita la fe, un testificador, un evangelizador con fe. Que tu fe sea viva, avivada. Entonces Él te dará una audacia, entusiasmo y disposición. Y así es, así lo haremos. Cuando predicamos, por ejemplo, el Evangelio, cuando predique esta noche con todo mi corazón, si Dios me lo permite, desearé predicar como el que tiene fe en Dios para que salve a cualquiera que escuche el Evangelio, de acuerdo a su voluntad, y Él puede moverse en el corazón de estas personas, porque es la voluntad de Dios que la fe del predicador también esté envuelta. Entonces este es el deseo de Dios. Y así también es cuando testificamos a una persona. Y aquí continuamos con el mensaje de Pedro. Y por la fe en su nombre, el nombre de Cristo, le magnifica Pedro a Cristo. La fe que es por él es que Él es la fe, que significa que Él es Salvador, que Él ha muerto en Calvario para salvar pecadores arrepentidos. Esta fe es la que ha dado a este hombre completa sanidad en presencia de todos vosotros. Y leemos el versículo 17, ahora que es un verso un poco no muy fácil de entender. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, que crucificaron vosotros a Cristo, como también vuestros gobernantes. Pregunta número 1. ¿Será que Pedro les está excusando? ¿Será que está haciendo esto? O tal vez él está diciendo, ustedes lo hicieron por ignorancia, ustedes no sabían que Él era el Salvador, ustedes no sabían que Él era el Señor. Entonces ustedes pueden ser excusados porque lo hicieron en ignorancia. Y vuestros gobernantes también lo hicieron con ignorancia. No, Pedro no les está excusando. ¿Sabías en realidad que Pedro está haciendo lo opuesto? Él lo está haciendo peor para ellos. Él está diciendo, Dios le glorificó y ustedes le negaron. Dios lo resucitó y ustedes lo ejecutaron. Y ahora Pedro les está acusando aún peor en este versículo. Versículo 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Una ignorancia culpable, una ignorancia voluntaria. Ustedes no sabían que Él era el Salvador. Ustedes no le reconocieron. Ustedes fueron ignorantes de los beneficios que Dios les dio, de las Escrituras, de las profecías, de Génesis 3:15, que el gran descendiente de Adán y Eva un día vendría, el cual heriría la cabeza de la serpiente. Y su calcañar sería herido por la serpiente. Él sufriría para destruir a la serpiente y al pecado. Entonces, desde el primer libro de la Biblia, un Salvador vendría, se nos dice, y Él sufriría. Y a lo largo de los profetas también se
se mostraría esto. Y principalmente por medio de esa luz en Isaías, que casi describe la muerte de Cristo en el Calvario como si Isaías estuviera en la crucifixión de Cristo. Aunque él escribe este libro 700 años atrás, Isaías 53. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Vuestras mentes fueron encerradas a las escrituras ocultas. Ustedes rechazaron el entender. Ustedes lo interpretaron de una forma política. Oh, este es un Mesías, el cual vendría y salvaría a los judíos maravillosos de esa opresión en la cual estaban debajo de los romanos. Pedro les dice, ustedes no leyeron como deberían leer y entender, que este es acerca del Mesías que vino a sufrir y a morir por pecadores arrepentidos. Aún pecadores arrepentidos entre ustedes. Entonces Pedro no les está excusando, sino les está acusando. Leemos nuevamente el versículo 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Ahora el versículo 18 prueba la interpretación de la que les hablaba. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Ustedes fueron ignorantes, pero el gran genio de Dios en el plan de la salvación, el cual él publicó y mostró por medio de las bocas de los profetas, él ha hecho pasar lo que él tenía que hacer pasar. Él lo hizo. Entonces, Pedro les está condenando aún más. No les está excusando. Y aquí viene la gran aplicación de su mensaje en el versículo 19. Así que arrepentíos, cambien. No hay arrepentimiento sin una medida de vergüenza, sin que nos sintamos mal por lo que hemos hecho. No hay arrepentimiento sin el deseo de ser cambiados por el Señor y que se nos dé un nuevo comienzo. Arrepentíos entonces. Así que arrepentíos y convertíos. El griego para la palabra convertir significa girar. Entonces, arrepentíos y girar completamente. Cambien vuestra actitud. Dejen de confiar en las ceremonias y confíen más bien en Cristo Jesús. Un giro completo, el cual sufrió y murió en la cruz del Calvario, para que vuestros pecados sean borrados. Borrados. Esto implica que los pecados son registrados. Todos ellos, tus pecados, mis pecados, todo lo que has hecho, has pensado y has dicho que es en contra de Dios, las pequeñas cosas como tú las veías, o los pecados grandes, o los pecados gigantes, y todo esto está registrado. Y sin embargo, todo esto puede ser borrado del todo cuando los tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y esto es lo que pasa en la conversión. Esta fue una promesa hecha a ellos. Si un individuo israelita se arrepentiría y cambiaría, y muchos de ellos hicieron esto como resultado de la predicación de Pedro, 5,000. Algunas personas dicen hasta 5,000, incluyendo a los 3,000 que ya habían sido convertidos, pero no. Probablemente son otros 5,000 que fueron convertidos por medio de la predicación de Pedro, por medio del poder del Espíritu. Y para estas personas vendría tiempos de refrigerio. Había venido tiempos de refrigerio del Señor. Y el griego significa algo como esto. Como si el agua hubiese sido encontrado cuando las personas estarían sufriendo, estarían de sed, estuvieran ya cerca a morir. Entonces una atmósfera de refrigerio vendría cuando la gente ya estaba a punto de desmayar, estaban exhaustos, cansados. Entonces estas personas que debido a la convicción del pecado se desmayaron, se humillaron, cuando tuvieron esa necesidad de ser salvados, de ser limpiados, entonces ellos recibirían refrigerio. Antes, por medio de su alabanza, la mayor parte de ellos, que no eran creyentes verdaderos, harían
las ceremonias de una forma mecánica. Y ellos no eran refrescados. Ellos no tenían sentido o sentimiento de que Dios estaba ahí en esas ceremonias, de que Cristo tal vez estaba ahí. Ellos no tenían una vida activa de oración, no tenían respuesta a sus oraciones, no tenían el poder para poder someter a sus pecados y para poder caminar y entender la palabra de Dios. Pero una vez que se arrepintieron, se arrepentirían, ellos tendrían esta agua para alguien que estaba muriendo de sed. Entonces todo se avivaría, la fe, su caminar con el Señor. Y esto es lo que el lenguaje de Pedro significa. Tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Tendrían una nueva fe. Por supuesto que algunos de esos israelitas ya eran creyentes verdaderos, pero la mayoría que no eran, ellos tendrían una nueva fe del todo, una nueva experiencia, y Dios estaría con ellos. Fíjate el versículo 20. Y Él envíe o enviará a Jesucristo que os fue antes anunciado. Pedro aún está hablando de lo que pasará en ese momento, cuando está predicando. Algunos piensan que Él se está refiriendo al retorno de Cristo. No, Él aún está prometiendo lo que va a pasar a aquellos que se arrepientan. Y Él envía o enviará, Dios el Padre, a vosotros de una forma personal, les enviará a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Y ahora Él no vendrá hablando con una voz audible. Él no vendrá en la carne. No, porque el cielo le recibió. El versículo 21, hasta los tiempos de la restauración. Cristo no sería más visto con los ojos físicos, o sería oído con el oído físico, hasta la restauración de todas las cosas, hasta el tiempo final, cuando Él retorne. Pero mientras tanto, Él sería sentido por ti si te arrepientes, si tienes fe. Entonces tú le puedes conocer por fe, Pedro les diría. Y yo espero que tú, si eres un hijo de Dios y le has conocido por fe, has conocido su poder convertidor, espero que tú le conozcas de una forma diaria, que tú no eres una persona que solamente sales a trabajar reclamando, enojado, sintiéndote seco, sin sentido de Dios, sin orar a Él, sin experimentar su ayuda durante el día, momento tras momento. Espero que tú no te hayas olvidado que por medio del arrepentimiento y de la nueva vida, Cristo se te ha sido enviado. Estos tiempos de refrigerio, que tendrían que venir estos tiempos de refrigerio de la presencia del Señor, por fe. Entonces encomienda tu día a Él, todos los días. En cualquier dificultad, en cualquier prueba, ora para que Él te ayude y Él te dará fortaleza, te ayudará. Y recuerda, y cuando Él te responda a tus oraciones, dale gracias. Él te ayudará mucho. Entonces camina con Él. Caminen con Él, queridos amigos. Él te dará entendimiento de tu palabra si tú le pides. Esto es lo que antes se llamaba un camino experimental con Cristo. Y he aquí, está descrito acá, arrepentíos entonces y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él enviará Jesucristo, que os fue antes anunciado. Él será enviado a ti y tú lo conocerás. Entonces, un cristiano nunca debería verse como perdido, desconsolado, abandonado, del todo sin esperanza o gruñón. No, no debería ser así, porque un cristiano tiene un caminar con el Señor y nosotros deberíamos conocerle y darle gracias y contemplarle a Él. Y deberíamos probar su poder y su bondad. Y esta fue la predicación de Pedro a esa gran muchedumbre de los judíos en el pórtico de Salomón, donde estaban las columnas, fuera de la corte de las mujeres, en el templo de Jerusalén. Y pronto habría persecución, muy pronto leeremos acerca de la respuesta a este sermón de Pedro. Pero este es mi mensaje en este día para ti.
extraído débilmente de este gran sermón público de Pedro, el predicador de los contrastes. Que el Señor bendiga estas cosas.